Buen día, profesor. Hoy voy a presentar el avance, bueno, el TI. En este caso, tiene como título Conexión punto a punto con repetidor, Hospital de Tarapoto a Centro Médico de Tavalosos. Mi nombre es Carlos Antonio Sauñe Palpa, mi código U19206125. Aquí hago la presentación del informe. Tengo aquí el índice general y la tabla de figuras. Como información general, se nos presentó muchos puntos de conexión, y lo cual decidí el punto número 12 que conecta el Hospital de Tarapoto con el Centro Médico de Tavalosos. Como objetivo general, tenemos establecer un enlace de microondas punto a punto, fiable y seguro entre el Hospital de Tarapoto y el Centro Médico de Tavalosos, con capacidad de transporte de datos clínicos y aplicaciones administrativas. En objetivos específicos, tenemos diseñar el sistema de radioenlace punto a punto considerando las condiciones geográficas, climáticas y técnicas de la ruta Tarapoto a Tavalosos, garantizando la línea de vista y la disponibilidad del servicio. Vamos, también otro objetivo específico es seleccionar la banda de frecuencia, equipos, antenas adecuadas conforme a la recomendación de la UIT, asegurando un nivel óptimo de capacidad, modulación y protección contra interferencias. También otro de los objetivos es evaluar el rendimiento y la fiabilidad del enlace mediante el cálculo de parámetros técnicos, margen de desvanecimiento, disponibilidad, potencia recibida, ver, que son los bits errados que llegan, verificando que cumpla los requerimientos para la transmisión segura de datos clínicos y administrativos. Se buscó información acerca de las dos localidades. Tarapoto está ubicado en la región San Martín. Se conoce como la ciudad de las Palmeras. Otro dato importante de ello es que está alrededor de una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar y tiene aproximadamente una temperatura anual de 26 grados. Por su parte, Tavalosos, que es capital del distrito del mismo nombre, está en la provincia de Lamas, también en la región de San Martín. Aproximadamente está a una altura de 600 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, posee una población estimada de 15.000 habitantes. Y bueno, su zona es con colinas y montañosas, ¿no? Su clima es húmedo tropical, con alta humedad. Luego, para el diseño del enlace de microondas, obtuvimos las coordenadas tanto en Google Maps como en Google Earth. En Google Maps se presenta aquí esta coordenada en decimal. Esta es la del Hospital de Tarapoto y esta es la del Centro Médico de Salud Tavalosos. En Google Earth también se ubicó el punto. Aquí tenemos el primer punto y aquí el segundo, ¿no? Aquí es el Hospital de Tarapoto y aquí de Tavalosos. Aquí lo presentamos en coordenadas hexagesimales. ¿Ok? Luego se pide calcular o, bueno, mostrar la línea de vista entre esos dos puntos directamente. Aquí tenemos la conexión Google Earth. Esta es la línea de vista. Visualmente se puede evidenciar que no hay línea de vista. Luego tenemos que ubicar la repetidora. En este caso lo ubicamos en este punto que tiene como coordenada en sexagesimal estos datos. Luego realizamos los perfiles entre las localidades, esas dos localidades con la repetidora que hemos designado que va a ser en este punto. Para el primer tramo, que va a ser del Hospital de Tarapoto a la repetidora, tenemos este perfil de elevación y desde el centro, desde la estación repetidora hasta el centro de salud de Tavalosos, tenemos este perfil de elevación. Evidentemente, aquí se puede mostrar que sí hay línea de vista, pero igual vamos a realizar los cálculos que se han enseñado en todas las semanas del curso. Para ello, para determinar si hay línea de vista o no, necesitamos obtener el margen de claridad. Si este margen de claridad es positivo,
pues hay línea de vista. Si es negativo, pues no. Para este cálculo de margen de claridad vamos a necesitar el factor de corrección, el radio de la primera zona de Fresnel y altura de trayectoria, altura del obstáculo. Entonces comenzamos con los cálculos. Para el primer tramo, ok, aquí tenemos. Ubicamos aquí que la posible o el posible obstáculo, también visualmente en Google he hecho la navegación en donde se podría presentar un posible obstáculo. Ubicamos a 14 kilómetros, que está a una altura de 909 metros. Y aquí comenzamos el cálculo, ¿no? La distancia total para el primer tramo es 17 kilómetros. Y aquí definimos distancia uno y distancia 2. Como decidimos que a 14 kilómetros del primer tramo va a haber un posible obstáculo, un potencial obstáculo. Está a 14 kilómetros, por defecto 17 menos 14 tenemos 3. Aquí calculamos el factor de corrección, ya por fórmula. Para el segundo tramo lo mismo, pero aquí está ubicado el obstáculo a 3,6 kilómetros, ¿sí? A una altura de 824 metros. Luego calculamos el radio de la primera zona de Fresnel. Necesitamos todos estos datos. Calculamos el radio de la primera zona de Fresnel y también para el segundo tramo. Luego necesitamos la altura de la trayectoria. Y luego se calcula el margen de claridad. Para calcular el margen de claridad necesitamos estos cuatro datos. Simplemente restamos la altura de la trayectoria menos la primera radio de la zona de Fresnel, la altura del obstáculo y menos el factor de corrección, ¿no? Aquí nos da un margen de claridad de 175,6 para el primer tramo. Para el segundo tramo nos da 271,2. Evidentemente aquí son datos positivos, entonces tenemos un margen de claridad positivo, por lo tanto tenemos línea de vista. Después definimos la altura de la antena en las torres e implementar en las terminales y repetidoras, ¿no? Bueno, aquí se hizo una investigación, más o menos, como tenemos un margen de claridad elevado y calculamos más o menos la antena aproximadamente estándar, cuánto de altura tiene, ¿no? Y aquí definimos que la torre va a medir 15 metros y desde la base a una altura de 12 metros va a estar ubicada la antena. Aquí presentamos el gráfico esquemático de la red. Aquí tenemos el diagrama de la red. Tenemos Tarapoto, la estación repetidora y Tavalosos, ¿no? Mostrado con su latitud y longitud y la altura sobre metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos el otro diagrama de antenas. Aquí estamos ubicando las alturas sobre el nivel del mar de cada punto, la altura de la antena, que es 12 metros, no, perdón, 15 metros, y a una altura de 12 metros va a estar ubicado la antena. La torre sí es de 15 metros. La torre de 15 y a 12 metros va a estar ubicado la antena. Ahora, para calcular las atenuaciones, ya calculamos por espacio libre, por lluvia, por gas. Hay otros tipos de pérdidas, pero para el desarrollo o lo que se está solicitando, vamos a calcular esos tres. Entonces comenzamos con pérdida por espacio libre. Necesitamos la distancia. En el primer tramo es de 17 kilómetros. Estamos trabajando con una frecuencia de operación de 6,195 GHz. Aquí por fórmula calculamos la pérdida por espacio libre. Ya nos da 132,9 decibelios. Para el segundo tramo, 132,7. Como manejamos la misma frecuencia, una distancia próxima de 17 a 16,7 kilómetros, por eso es que también nos sale la pérdida por espacio libre parecido o próximos, ¿no? Para la pérdida por lluvias, aquí vamos a necesitar tanto el KH como el alfa H. Aquí estamos trabajando para el primer tramo. Aquí se obtuvo el KH y el alfa H. Aquí elegimos
un porcentaje de tiempo. Aquí la región en la que se está trabajando es San Martín, entonces tenemos un R de 73,924. Ahora, para hallar la atenuación específica, que es decibelio, que tiene como unidad decibelios por cada kilómetro, necesitamos el KH y el alfa H, lo cual lo hemos determinado. Utilizamos el R también que hemos elegido. Entonces tenemos aquí la atenuación específica de lluvia, que está en decibelios por cada kilómetro, ¿no? Luego calculamos el DO, en la cual necesitamos el R. Tenemos el R y una vez hallado el DO, podemos determinar la longitud efectiva del trayecto en donde llueve, ¿no? Tenemos el DO y la distancia del primer tramo que es 17, entonces nos da 6,8766 kilómetros. Luego, la pérdida por atenuación de lluvia, simplemente ubicamos estos dos puntos, que es la longitud efectiva y la atenuación efectiva, multiplicamos y nos da la atenuación de lluvia en el primer tramo, que es 5,531 decibelios. Sí, para el segundo tramo también hallamos, los cálculos son similares, ¿ya? Y la atenuación de lluvia nos da 5,491. Ahora, para pérdida por gases necesitamos una gráfica, la cual se nos compartió en las semanas del curso. Aquí necesitamos el AOX y el AW, ¿no? Y también la distancia. Y con eso determinamos la atenuación por gas. En el primer tramo tenemos de 0,170 decibelios y para el segundo tramo tenemos de 0,167 decibelios. Ahora nos pide calcular el análisis de la onda reflejada en los tramos, en los dos tramos, y también en dónde cae, cuánta pérdida va a tener, los ángulos de ondas directas y reflejadas, ¿no? Aquí tenemos el primer tramo. Vamos a terminar el HA, HB y HR. El HR es a qué altura ya posiblemente va a suceder la reflexión. Y a partir de eso calculamos el H10, el H20 y de estos datos calculamos el C. En este caso el C es negativo, esto es importante considerar el signo. Y calculamos el factor M. Aquí ya necesitamos otra gráfica ya para calcular la otra variable que es la variable B. Aquí hacemos el cruce ya y nos da una intersección de B con 0,62 para el primer tramo. Y con eso calculamos las dos distancias. Pero estas dos distancias calculadas lo vamos a invertir porque el C nos salió negativo. Aquí podemos verlo. Entonces tenemos estas dos distancias que nos va a ayudar a calcular el ángulo de reflexión, onda directa y reflexión, ¿no? Aquí tenemos el cálculo en miliradianes, lo pasamos a sexagesimales en los dos casos, ¿ya? Pero lo mismo, como el seno salió negativo, cambiamos los datos, ¿no? Aquí lo que era para la medida en ángulo 2 es para ángulo uno y de ángulo uno pasa para ángulo 2. Ahora, el cálculo para el segundo tramo es lo mismo. Calculamos HA, HB, HR. En este caso, a una altura de 450 metros, posiblemente va a suceder la reflexión. Calculamos el C, en este caso el C nos salió positivo. Calculamos el M y de esa manera calculamos el B, que es 0,42. Con este B determinamos, tenemos un B de 0,420 y hacemos los cálculos aquí entre la distancia ya y el B y nos sale estas d uno y d dos que nos va a permitir calcular el ángulo uno y el ángulo 2. Ya, hallamos en miliradianes, lo pasamos a sexagesimales
y obtenemos, ¿no?, estos ángulos. En este caso no se hace el cambio cruzado porque el seno salió positivo. ¿Ok? Acá tenemos la tabla que relaciona la frecuencia y, ya, y la pérdida, ¿no?, que va a haber cuando incide o refleja sobre una cierta zona. En este caso, como tenemos una frecuencia de presión de 6.195 GHz, vamos a tomar como referencia esta tercera fila o cuarta fila, ya, que es de 6 GHz. Entonces, si cae en agua de vidrio, 0 decibelios; si cae sobre pantano, 2, y así. En este caso, en el primer tramo, acá verificamos en Google Earth, cae sobre esta zona, ya que es como tipo campo, ya. Y lo mismo, para la segunda zona también cae en esta zona que es tipo campo. Entonces, según la tabla, para 6 GHz, ya, cuando cae en campo, tiene una pérdida de 6 decibelios. Entonces, consideramos una pérdida, ya, por reflexión de 6 decibelios en los dos tramos. Cada tramo 6 decibelios. Ahora, planteamos las conclusiones, observaciones y recomendaciones, ¿no? Aquí incluimos la bibliografía. Bueno, como observación, evidenciamos que el proyecto presenta márgenes de claridad elevados, lo cual indica que existe un sobredimensionamiento en el diseño que podría optimizarse. Y este se podría optimizar reduciendo la altura de las torres y también, ¿por qué no?, la altura de las antenas. Pero esto sí, sin comprometer la calidad del enlace. Otra observación que tenemos es que la zona geográfica de estudio presenta condiciones climáticas adversas, especialmente alta precipitación y humedad, lo que influye directamente en la atenuación de la señal y debe considerarse en el diseño final del sistema. Otra conclusión que tenemos es que se determinó que no existe línea de vista, principalmente, ya, lo que hizo necesario implementar una estación repetidora intermediaria para garantizar la viabilidad del enlace de microondas. Bueno, según los datos obtenidos, es evidente que a más distancia recorrida por el espectro electromagnético, las pérdidas totales serán mayores. Eso se evidenció comparando, ¿no?, el primer tramo con el segundo tramo. El primer tramo tiene una distancia de 7 kilómetros y la segunda 16.7. Ya, aquí tenemos las pérdidas, que es de 757.674, que es la suma total de la pérdida por espacio libre, la pérdida por atenuación de lluvia, la pérdida por gases. Ya que tenemos de 751.098. El que tuvo más recorrido tuvo más pérdida, ¿ya? Entonces hay una proporción, ¿no? Más distancia, más pérdida. Y también son no tan diferentes porque las distancias, estas dos distancias son próximas, ¿no? Y ahora la pérdida por reflexión en ambos tramos fue de aproximadamente de 6 decibelios, ya que en ambos casos cae sobre el campo, ¿no? Y eso es determinado por el área geográfica. En este caso, las áreas no son tan heterogéneas, o sea, son relativamente homogéneas, por eso que si cayera en otro punto también sería o tendría una pérdida de 6 decibelios, ¿no?, que es lo más probable. Ahora voy a presentar un poco de mi tabla de cálculos. Todo se realizó con Excel para de alguna manera automatizarlo. Se hizo las consideraciones, ya, aquí para el cálculo del factor de corrección, el radio de la primera zona de Fresnel. Aquí tenemos las fórmulas. Aquí también todos con fórmulas. Aquí, margen de claridad. Para el margen de claridad, como había indicado, es la resta, ¿no?, de la altura de trayectoria menos esto, menos esto, menos esto. Aquí se puede evidenciar esto, menos esto, menos esto, menos esto. Aquí, para la pérdida por espacio libre, aquí está, mira.
Usamos la fórmula que se presentó en las clases. Aquí tenemos más cálculos. Aquí está para el R también. De San Martín. Estamos trabajando con San Martín. 99,99. Aquí está. 73,924. Aquí también para el cálculo de KH, alfa H, el R, la atenuación específica, el cálculo de DO, la longitud efectiva, la pérdida por atenuación de lluvia. Aquí tenemos la atenuación por gas. Esta es la fórmula que multiplica la distancia por AOX más AW, ¿no? En este caso estos dos variables necesitamos porque la distancia ya lo tenemos. El AOX es atenuación por aire seco o 2 y AW es atenuación por vapor de agua. Usamos esta tablita ya y ubicamos, ¿no? En este caso, en esta parte, ubicamos la frecuencia, ya trazamos y al lado izquierdo podemos ver los valores tanto de AUX como AW. En este caso, como trabajamos con una frecuencia de operación de 6,195, tenemos este AUX, que es un 2 por 10 a la menos 3, y AW, que es un 8 por 10 a la menos 3. Y con eso calculamos la atenuación por lluvia, ¿no? Aquí está la fórmula, que es distancia multiplicado por la suma de estos dos. Ahí está. Se está cumpliendo con lo indicado. Y bueno, pérdida total. Aquí, para calcular la pérdida total, sería la suma, ¿no? De la pérdida por espacio libre, pérdida por lluvia, pérdida por gases. La sumatoria te da la pérdida total. No estamos considerando pérdida por cables y pérdidas adicionales, ¿no? Aquí está, la sumatoria. Luego de esto, también aquí está la tabla que hemos considerado, las fórmulas para el cálculo para analizar la onda reflejada, calcular los ángulos de onda directa, de onda reflejada. Aquí están todos los cálculos con HH, VHR, el cálculo de C, de M, de B que ha sido por tabla. Por aquí está ubicada la tabla, aquí, para calcular la variable B, ya que B depende de C y M. Tenemos aquí también, bueno, la distancia, esta distancia, otro tipo de distancia, con B lo hemos determinado, ¿no? Aquí está, también la fórmula, aquí está, con las fórmulas. Por ejemplo, para hallar estos datos usamos esto de aquí, el C, el M, bajamos. Aquí también consideramos, ¿no? Cuando el C es negativo, hacemos el cruce, para los ángulos también, cuando C es negativo, hacemos los cruces. Ok, y aquí está para el cálculo de los ángulos. Estos son otro tipo de pérdidas. Ya, vamos a ver un poco más de tablas. Para el D0, por ejemplo, tenemos esta fórmula. Mm, Aquí está, mira, por ejemplo, otros datos. Para la altura de trayectoria, con esta fórmula, es otro tipo de fórmulas para el cálculo de nivel de umbral de recepción. Aquí hay una tablita de KH con KH y también alfa H. Está aquí. Como nuestra frecuencia está en 6, espera, es 6 punto y algo. Hemos tomado 4 y 7. Y luego de esto hemos calculado cuánto exactamente va a ser para nuestra frecuencia de operación.
¿ya? Aquí está la tablita que estaba indicando, ¿no? Esta tablita es para pérdida por lluvia, ¿no? Hacemos el cruce, ¿no? De y M, C y M, y nos da la variable B. Es decir, se han considerado todas las fórmulas para el desarrollo del informe. Bueno, sería todo. Muchas gracias.